Salmo 119, versículos del 73 al 80. ¿Lo tiene? Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, venimos en esta tarde, oh Dios, primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos das a nosotros de estar en este lugar para alabar y exaltar tu nombre. Señor, tú mereces toda reverencia. Tú mereces, oh Dios, toda la gloria. Tú mereces que cuando tu palabra es predicada, nuestros corazones sean doblegados. Permite en esta hora, oh Dios, que no vuelva vacía, sino que ésta venga y dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor, conforme sea tu voluntad. Somos, Señor, tan propensos a desviarnos en nuestras propias sabidurías y en nuestros propios pensamientos. Pero tu palabra, Señor, nos atrae de nuevo al camino. Tu palabra, oh Dios, nos trae de nuevo, Señor, a tus excelencias. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Salmo 119, versículos del 73 al 80. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Puede tomar su asiento, hermano. Hermanos, por amor a hermanos que no han estado a lo mejor en todas estas series de los salmos, nos encontramos ahorita en la estrofa número 10 o en la letra número 10 del alfabeto hebreo, la cual este Salmo 119 consta de 22 estrofas, las cuales constituyen o están formadas por las 22 letras del alfabeto hebreo. En esta ocasión, hermanos, nos toca ver la letra Y, o conocida como la Yod. Esta letra, hermanos, es la 10ª del alfabeto. Y más especialmente, hermanos, quiero hacer énfasis en que estamos hablando del Salmo 119, y el Salmo 119 es conocido en plenitud como las excelencias de la ley de Dios. Y exponíamos o decíamos en sermones pasados, cómo este Salmo 119 está compuesto por 178 versículos. Y solamente 3 versículos, si no mal recuerdo, no menciona al menos un sinónimo de la palabra de Dios. Incluso hicimos un ejercicio aquella ocasión y nuestra hermana Claudia eligió uno donde no estaba. Pero de los 178, hermanos, al menos 175 vamos a encontrar que es mencionada la ley de Dios. Y eso debe traer un consuelo y un gran gozo a nuestros corazones, hermanos, al saber cómo la palabra de Dios en el Salmo 119 es expuesta con tanta excelencia, pero esto lo hace mucho más difícil para un predicador. Es por eso que yo me apoyo de muchos muy buenos hermanos para poder preparar los sermones, del Salmo 119. Hermanos, cuando el Salmo es tan bello, es bien difícil que el hombre exprese belleza sobre la belleza que el Señor ya ha dado. Y créanmelo, hermanos, poco complejo.
pero que el Señor nos ayude y sabemos que es Dios quien obra en nuestros corazones. Hermanos, el salmista inicia con una declaración que la vemos en el versículo 73. Esta afirmación es una confesión de su origen. Él inmediatamente va al origen de las cosas y dice: tus manos me hicieron y me formaron. Sin duda alguna, el salmista está partiendo desde el principio. Antes de hablar de sus aflicciones, antes de hablar de los mandamientos del Señor, antes de hablar de cualquier cosa, él reconoce que es Dios quien lo ha formado. Ahora bien, hermanos, esta declaración no es la primera vez que aparece en las Escrituras. De hecho, podríamos decir que el salmista toma esta verdad de un hombre que muy probablemente fue el primer hombre que la dijo. Y nos estamos refiriendo a Job. Job se encontraba en un momento de gran aflicción. Sabemos que el libro de Job habla de mucha aflicción que pasó él. Su alma se encontraba en gran amargura y gran abatimiento, al grado de hacerle la siguiente pregunta a Dios en Job 10, versículo 3. ¿Te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos? Él se está refiriendo al mismo. Señor, le dice, ¿te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos? En los siguientes versículos posteriores al 3, Job va a continuar cuestionando a Dios por todas sus adversidades y por todas las desgracias que él está pasando y que no sabe por qué están sucediendo. Pero aún en medio de estas calamidades, Job exclamará una verdad, la cual hace reconocer su realidad. Job 10, 8 y 9, parte A. Tus manos, dice, me hicieron y me formaron. La misma declaración que hizo el salmista la está haciendo Job. Y en el versículo 9 dice: acuérdate que como a barro me diste forma. Pareciera que Job quiere enfatizar en cómo Dios dedicó un tiempo en crear al hombre. No fue algo que fue así espontáneo nada más. Dios se tomó un tiempo para crear al hombre. Él deja un énfasis que no vemos en el resto de la creación. A través del Génesis encontramos cómo el Señor, al crear todas las cosas, no veremos ese énfasis que hace como cuando crea al hombre. Por ejemplo, encontramos en Génesis 1, en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Está Dios creando todas las cosas. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé frutos, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y versículo 24 del Génesis dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género. Ahí está Dios creando todas las cosas. La expansión, los cielos, los mares, la tierra, los animales, los árboles, toda hierba. Pero al llegar al sexto día, el Señor da un énfasis en la creación cuando crea al hombre.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vea el énfasis. Es importante ver el énfasis. En él encontramos que Dios está creando al hombre muy diferente a como está creando todas las demás cosas. En un mismo texto, por lo menos 3 veces encontramos la expresión y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es por eso, hermanos, que creemos que tanto Job como el salmista tenían en su mente el versículo 7 de Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí tenemos a Dios. Al momento de crear al hombre, toma ese tiempo, no solamente de agarrar polvo de la tierra y decir, ahí estás, no, sale aliento, el hálito de Dios, le da vida al hombre. Toma ese tiempo para entonces crear al hombre. Por lo tanto, hermanos, esta confesión que está haciendo el salmista tiene un propósito. Tiene una razón de ser. El salmista está reconociendo la soberanía de su Creador. Por lo tanto, si Él no ha creado, entonces si Él nos ha creado, entonces Él tiene todo el derecho de gobernarnos. Debemos reconocer que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tú no eres obra de la casualidad, nosotros no somos obra de la casualidad, no venimos a través de una explosión del Big Bang, aunque la gente diga esas cosas absurdas. No, hermanos, tenemos un Creador, Dios nos creó y nos debemos a Él. Él gobierna nuestras vidas, Él pide y nosotros obedecemos. Pero no solo el Señor nos hizo, sino que nos dio forma. Son 2 palabras distintas. Una cosa es hacernos y otra cosa es formarnos. Él nos dio forma. Esta palabra también es más propiamente traducida como constituir. Él nos constituyó. El salmista está diciendo, tus manos me constituyeron, tus manos han forjado mi carácter. Lo que ahora soy es porque tú me has formado de esta manera. Indudablemente el Señor nos va moldeando día tras día. Esta es una metáfora que encontramos en las Escrituras, para que entendamos que debemos ser transformados cada día conforme a la imagen de Cristo. Recordemos, hermanos, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Esta imagen, hermano, la encontramos en muchas partes de las Escrituras. Solamente por mencionar alguna. Isaías 64:8 dice, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro. Y tú, el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora bien, hermanos, si decimos ser constituidos o formados por la mano de Dios, entonces necesariamente debemos entender esto, que debemos someternos a su voluntad. Él puede tomarnos y purificar nuestras vidas a través de pruebas y a través de aflicciones. En ocasiones será dolorosa esa transformación y esa formación. Es por eso que el salmista agrega una segunda petición
en la segunda línea del versículo 73, la cual le da el propósito al texto. No solamente es que nos hizo y nos formó, sino que le da propósito a la creación del hombre. Cuando dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Esto más que un imperativo, es una súplica. Es una súplica por parte del salmista. Dice, por favor, Señor, hazme entender. Es necesario que yo entienda. Dame sabiduría. Dame el entendimiento para que pueda yo tomar las mejores decisiones aún en medio de las circunstancias difíciles. Tomar decisiones en momentos fáciles, pues no hay problema. Pero el problema está cuando tenemos que tomar decisiones difíciles o cuando estamos atravesando por circunstancias dolorosas. Ahí es cuando requerimos el favor de Dios para que nos ayude a tomar las mejores decisiones las cuales deben ser sabias en el Señor. Pero este entendimiento, Él sabe que no vendrá mediante una revelación o un sueño. Yo creo que no debemos esperar levantarnos un día y decir, el Señor me habló a través del sueño y entonces yo voy a actuar de esta manera. Esperar a alguien que diga, el Señor me reveló, hermano, que tú tienes que hacerlo de esta manera. Hermanos, hacer eso es un peligro. Es un peligro. Este entendimiento tampoco lo vas a adquirir solamente leyendo libros. ¿Son buenos? Sí, son buenos. Pero no debemos basar nuestra sabiduría solamente en leer libros. A través de todo el Salmo, podemos ver una y otra vez cómo el salmista repite la necesidad que tiene de adquirir este entendimiento por parte del Señor. Él sabe que es solo a través de su palabra, que solamente es a través de la ley de Dios, de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus dichos, de sus mandamientos, de sus juicios, que va a poder adquirir ese buen entendimiento. De ahí que podemos recordar lo que ha venido diciendo y continuará diciendo en el Salmo 119. Por ejemplo, en el versículo 27, el salmista dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y en el versículo 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Versículo 144, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Versículo 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Hermanos, no hay otro lugar donde nosotros podamos tener o adquirir esta sabiduría si no es en la palabra de Dios. Vemos cómo este entendimiento o esta sabiduría está subordinada a la palabra de Dios. De ahí que el Salmo es conocido como las excelencias de la ley de Dios. Nadie que se diga ser sabio y entendido puede estar desconectado de la palabra de Dios. Absolutamente nadie, hermanos. Esta debe ser la misma súplica urgente de todo verdadero creyente. Tal como lo vimos en el sermón pasado, hermanos, cuando decíamos, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El salmista es muy específico pidiendo ambas cosas, buen sentido y sabiduría. Esto, hermanos, es tener buen sentido, buen discernimiento, buen juicio, pero también es necesario saber aplicarla. No solamente es entenderla. No somos cristianos intelectuales. Debemos ser prácticos, debemos practicar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la pregunta obligada ¿es esta nuestra petición en los momentos que debemos tomar decisiones difíciles?
Es decir, acudimos a la palabra cuando tenemos que tomar esas decisiones difíciles, o por el contrario basamos nuestro juicio en nuestro ego o en nuestra soberbia o en nuestro orgullo. Yo ya pasé por ahí, sé cómo solucionarlo. Hermanos, como iglesia de Cristo, debemos estar anhelando una mayor madurez espiritual. Tenemos que anhelar el crecer, el madurar, hermanos. Y que no seamos como el grupo de creyentes que Pablo menciona en Corinto, cuando les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos o hablarles como espirituales porque aún son carnales. Como niños, dice en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, dice. Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Hermanos, la vida del creyente no es una vida que se estanca. Es una vida que va en momentos de crecimiento y va creciendo, unos a mayor, otros a menor grado, pero al final del día el Señor quiere que crezcamos. Nunca vamos a dejar de aprender en los caminos del Señor. Nunca, hermanos. Nunca debemos dejar de tener un corazón enseñable, un corazón de discípulo. El Señor está dispuesto a enseñarnos en todo momento. Él no está muy ocupado como para decir, no tengo tiempo para ti. Él siempre escuchará la petición de sus hijos. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela al Señor. Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No, hermanos, el Señor no es un Dios tacaño que la sabiduría le reparte solamente a algunos. No, ¿tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios. Hermanos, debe ser nuestro anhelo, tal como el salmista lo describe. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Ahora bien, este crecimiento, hermanos, esta madurez, esta sabiduría debe reflejarse a través de los frutos y de buen testimonio. No es solamente decir, oh, he adquirido más conocimiento en el Señor. No, se tiene que ver reflejado en ti, en tu persona, en el buen testimonio, en los frutos que de ella emanan. Y esto, hermanos, debe verse tanto hacia los de adentro como los de afuera. Es decir, que tus hermanos deben verlo, pero también los de afuera deben verlo. Aunque aquí, específicamente, el salmista está haciendo un énfasis exclusivamente a los de adentro. Dice el versículo 74, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. El salmista hace una diferenciación para dejar bien en claro que él pertenecía a un grupo específico del cual él se identificaba. Él ya lo venía diciendo en el versículo 63. Compañero soy de todos aquellos que te temen y guardan tus mandamientos. A este grupo es al que pertenezco. ¿A cuáles? A los que te temen, Señor. Ese es el grupo al que pertenezco. Nos damos cuenta, hermanos, cómo el salmista dice pertenecer a un grupo específico. Ese grupo son los que temen a Dios. Los creyentes tienen motivos para alegrarse entre los unos y los otros. Sí, sé que en ocasiones puede haber conflictos, pero al final del día debemos resolverlos y debemos alegrarnos los unos con los otros. Hermanos, hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos estarnos gozando los unos para con los otros. Nada más por mencionar un motivo. El creyente se alegra porque sabe que un miembro más ha sido rescatado de las tinieblas. Es decir, no solo hay alegría en los cielos, sino también en la tierra.
También debemos gozarnos cuando alguien es convertido por el poder de Dios. Esto, como dice un comentarista, viene siendo una joya más en la corona de su Redentor. Alguien más que es rescatado de las tinieblas. Nos gozamos por eso, hermanos. Pero también el creyente se alegra porque uno de los miembros testifica con gran gozo la gracia especial que Dios ha hecho en su vida. Aún en las aflicciones, podemos alegrarnos con nuestros hermanos, aún en ellas, al ver cómo Dios está siendo glorificado en medio de ellas. Y a su vez el creyente va creciendo cada vez más y más en el Señor. Es decir, que los justos ven las aflicciones de sus hermanos, ven su fe puesta en marcha aún en medio del dolor, y ven cómo son capaces de encontrar paz en la palabra, y el creyente al verlo se alegra. Sí, hermanos, de verdad, a veces las aflicciones por las cuales atravesamos pueden ser muy fuertes, pero cuando vemos esa fe de nuestros hermanos, nos alientan, y a lo mejor tú ibas a dar una palabra y tú terminaste siendo edificado por él. Pero también, hermanos, el creyente se alegra porque uno de sus miembros comparte las mismas cosas con ellos. Qué hermoso es hablar el mismo lenguaje. Qué es hermoso, hermanos, hablar las mismas palabras. Tal como dijo Pablo, gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran, unánimes entre vosotros. Spurgeon hace un comentario al respecto a este grupo de hombres piadosos. Y cito, dice: un hombre piadoso y lleno de esperanza es una fuente constante de alegría para los demás. Cuando un hombre inspira esperanza en sus semejantes, y no puede hacerlo a menos que él mismo esté lleno de ella, enciende una llama de consuelo. En medio de la adversidad, un hombre así te ayuda a ser valiente. Los que te temen se alegran al verme, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Pregunta, hermanos, ¿te gozas al ver cómo el Señor está haciendo crecer a uno de tus hermanos? ¿O te da igual? Porque si te da igual, entonces eso es un indicativo que estás atravesando por una tibieza espiritual. Debemos gozarnos al ver cómo hermanos están creciendo en la fe. La palabra que aquí se traduce como esperar es la palabra hebrea yachal, la cual transmite la idea de esperanza. Un verdadero creyente debe saber esperar en su palabra. Si Dios lo dijo, entonces lo va a cumplir. Esta esperanza o esperar es la misma que vimos en Noé. ¿Recuerdas cuando él se encontraba flotando en el arca? Y habían pasado muchos días. Creo que cualquiera pudo haber llegado a una desesperación. ¿Y qué es lo que hace Noé? Suelta la paloma, dice, después de 7 días. Y la paloma ya no volvió. Era la respuesta de Dios diciendo, es tiempo. Es el tiempo. Hermanos, esto nos enseña que las cosas no van a ser en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Cuando Él así lo ha decidido y cuando Él así lo ha decretado. A veces Él quiere forjar en nosotros la paciencia, la fe, la esperanza. Él es soberano. Y cuando aprendemos a confiar en Dios, entonces esto produce gozo en nuestros hermanos. Notemos que no solo es por pertenecer a un mismo grupo, sino más bien el salmista revela el por qué. ¿Y cuál es ese por qué? Dice, porque en tu palabra he confiado. Ese es el verdadero propósito, hermanos. Ahora el salmista hará una confesión en la cual podemos ver un grado de reconocimiento que todo verdadero creyente debería hacer. Versículo 75 dice, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste.
Lo voy a repetir, hermano. Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Un hijo de Dios, primero que nada, reconoce la justicia de Dios. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Porque decirlo, pues nosotros podemos decir, ¿Dios es justo? Sí, Dios es justo, pero ¿cómo lo vamos a la práctica? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, piénsalo de esta manera. Imagina por un momento que empiezas a ser afligido, empiezas a ser atribulado, empiezas a atravesar dificultades, pero te aferras a la palabra de Dios. Y ahí estás, firme en medio de las aflicciones, y de ahí dices, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, aún en medio de mi prueba y aún en medio de mi dolor, Señor. Eso es en la práctica, debería ser así. Pregunta, ¿es así como reaccionamos? No, hermanos, así deberíamos, pero regularmente no lo hacemos. Regularmente no lo hacemos. Más bien nuestra reacción es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Señor, últimamente he estado orando, últimamente he estado leyendo la palabra, últimamente he estado más aplicado en todas las disciplinas espirituales, pero ¿por qué me sucede esto a mí? Incluso hay personas que son más malas que yo y veo que les va bien, ¿y por qué a mí me está yendo de esta manera? ¿Recuerdas cómo reaccionó el salmista Asaf ante su aflicción? He aquí, dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, dice, he limpiado mi corazón. Ya está, la queja lo está llevando a decir cosas sin sentido. Está diciendo que en vano ha hecho las cosas que ha hecho. Dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Entonces, ¿qué quieres ir a matar igual que ellos? ¿Para encontrar el favor de Dios? Pues he sido, dice, azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Sí, ciertamente el salmista está pasando una aflicción. La aflicción muchas veces puede llegar a nublar la realidad de las cosas. Pareciera ser como que no hay salida. Parece que esto se salió de control. Parece que las cosas ya no son como debieran ser. Y nuestra confianza en el Señor empieza a menguar. Pero por la gracia y la misericordia de Dios nos hace recordar de nuevo su santidad, su amor, su bondad, para que reconozcamos que la corrección muchas veces es buena para nuestra vida. Esto es lo que vimos en el sermón también anterior, en el versículo 67 y 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Había un propósito. Esa humillación tenía un propósito. ¿Para qué? Para guardar su palabra. De ahí que dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. El salmista está reconociendo que la aflicción y la prueba ha sido necesaria para volver a confiar en él. Hermanos, es mi deber decirles desde este lugar que el dolor en ocasiones será necesario. Será necesario. A veces es necesario tocar fondo para volver en sí. La perfecta justicia de Dios nos debe llevar a someternos a una obediencia en silencio, a pesar de nuestras respectivas circunstancias. A pesar de eso, hermanos, Aarón, en medio de su desgracia, cuando muere Nadab y Abiú, las escrituras dicen que guardó silencio. Que guardó silencio. Job,
De la misma manera, la muerte de todos sus hijos, lo único que hizo es abrir su boca para decir, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Elí, atravesando la misma aflicción, dijo, es el Señor que haga lo que bien le parezca, aún en la muerte de sus hijos. Y cuando David era maldecido por Simeí, dijo, déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha ordenado. Hermanos, cuando Dios habla, nosotros callamos. Debemos ser obedientes incluso en nuestras aflicciones y en nuestros dolores. Mientras que el salmista dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Es decir, esta aflicción viene a causa de tu justicia y de tu fidelidad. Ten ánimo, hermano. Ten ánimo, aún en medio de las aflicciones. Dios tiene un propósito para ti. Y créelo, viniendo de Él es justo. Es justo. Dejemos que Dios nos moldee con sus manos para que termine de hacernos más semejantes a su Hijo. Ahora, hermanos, veamos el corazón de esta estrofa. El corazón de esta estrofa, las cuales se encuentran en los versículos 76 y 77. De ahí que muchos ven a esta parte del Salmo, esta estrofa, la ven como una obra literaria hebrea llamada quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Un quiasmo, hermanos, es cuando estamos hablando aquí, para entenderlo, del versículo 73 al 80. Un quiasmo es un paralelismo entre los extremos, es decir, el 73 y el versículo 80 van en paralelismo. Después el 74 con el 79, ¿sí? Y el 75 con el 77, y así va. Y lo que queda en el centro es el corazón de lo que realmente el salmista quiere decir, ¿sí? De ahí que dice el 76 y 77, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Las misericordias del Señor es el corazón de esta estrofa. ¿Quién puede entender al Señor que con la misma mano que aflige es con la misma mano que trae consuelo? Unos dicen que con una aflige y con la otra te consuela. El mismo brazo que parece destruirnos es el mismo brazo que salva a sus hijos. De ahí que el salmista, por un lado, reconoce la fidelidad y la bondad del Señor en medio de la aflicción, pero por otro lado también reconoce la bondad del Señor en el consuelo. Sí, él dice, tú eres fiel en las aflicciones, pero por otro lado también dice, reconozco tu bondad, Señor, en medio del consuelo. Mientras que las pruebas vienen del Señor, el consuelo también viene de Él. En otras palabras, el Señor no te dejará que andes solo pasando por pruebas y aflicciones. En tu vida cristiana no son solo pruebas y aflicciones, hermano. No son solamente dolores, sino que también traerá consuelo en medio de ellos. Y sus misericordias serán manifiestas en medio de ellos. Las manifestaciones de la misericordia del Señor no son una manera mística o sobrenatural. Sabemos que en los momentos de aflicción o de las pruebas queremos algo sobrenatural que nos aliente. Oh Señor, quiero ver esa misericordia aplicada a través de algo místico. Pero sus misericordias no están subordinadas, hermanos, a algo místico. Veamos cómo el salmista menciona una
condicionante cuando dice conforme a, las misericordias son conforme a, y da una razón, ¿por qué? En otras palabras, podemos decirlo de la siguiente manera: para que tu misericordia me consuele, debe estar conforme a tus dichos. Y para que tus misericordias me hagan vivir, es porque tu ley es mi delicia. Vean, así están subordinadas las misericordias. Por lo tanto, es su palabra donde encontramos el consuelo, nuestra esperanza y nuestra delicia. Hermanos, aun cuando debemos reconocer que es difícil resistirnos ante las pruebas y las aflicciones, y más cuando aún estas parecen prolongarse y no tener fin, todo lo que necesitamos es pedir a Dios, clamar a Dios por sus misericordias, y aprendamos como el salmista a esperar el consuelo únicamente en su gracia. La paciencia puede refrenar las quejas, pero solo el amor impide desfallecer. La santidad es nuestro servicio y la aflicción nuestro ejercicio. Por otro lado, el consuelo, nuestra recompensa. Alguien lo dijo de esta manera: todas las velas del mundo, aun cuando estén encendidas, sin el sol no pueden alumbrar el día. Aún todas las velas, la tierra entera, en sus más brillantes fantasías desprovistas del amor del Señor, jamás podrán consolar ni reanimar al alma. Si no es Dios en la ecuación, es pasajero y efímero lo que estás atravesando. Hermanos míos, si el Señor no está en medio de nuestras aflicciones, entonces el dolor será insoportable. No podrás. Pero por el contrario, si Él está en medio de toda nuestra vida, entonces seremos capaces de ver las bendiciones del Señor aún en medio de las aflicciones. Y podremos ser consolados y decir: Señor, haz resplandecer sobre mí la luz de tu rostro. Que tus misericordias sean mi consuelo. No cometamos, hermanos, el grave error de querer buscar encontrar consuelo en aquellas cosas que son efímeras, en aquellas cosas que son pasajeras, en aquellas cosas que son terrenales. El mundo y sus placeres no sacían la sed del alma. Por el contrario, encontrarás un mayor abatimiento y una mayor desdicha. Pero no así el creyente nacido de nuevo. Él anhela renovar su gozo en las misericordias del Señor. Estas nos recuerdan que fueron ellas, las misericordias, las que hicieron que el Hijo de Dios viniera a sufrir la muerte en la cruz a causa de nuestros pecados. ¿No debe ser esto acaso el consuelo para nuestras almas? Que nos debe llevar a ofrecerle una gratitud y un servicio fiel al Señor sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Hermanos, ¿no son acaso las misericordias del Señor misericordias tiernas y compasivas? El puro hecho, hermanos, de estar en este lugar, en este momento, es que podemos decir que es por su misericordia. ¿Cómo somos llamados si no vasos de misericordia? Así nos ha llamado. Por lo tanto, gracias
a estas misericordias es que debemos encontrar gozo en la ley de Dios, gozo en su palabra, no solo en la superficie de su palabra, tenemos que adentrarnos a profundidades en ellas, donde encontraremos los tesoros más anhelados de almas que están sedientas del Señor. Que podamos decir